Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo, soy miembro del CESAM y bueno, estamos inaugurando nuestra primera clase virtual acerca del curso de matemática básica, principalmente dirigido para ingresantes de la Facultad de Ingeniería Química. Estamos desarrollando el temario y el sílabus del curso de matemática básica, ¿no? Y bueno, esperemos que les guste. Posteriormente haremos los siguientes cursos como Matemática 1 y Química General 1. Bueno, sin más que decir, vamos a empezar. El temario de matemática básica primero se compone de dos grandes temas. La primera parte es geometría analítica y la segunda parte vendría a ser vectores y matrices. Con respecto a la geometría analítica, nosotros vamos a enfocarnos en el primer tema, que son la recta y el sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la definición. Geometría analítica tiene muchas definiciones. Esta definición es del autor Carlos Vera, del libro de Matemática Básica, y él nos dice que partiendo de que la geometría analítica estudia las figuras geométricas utilizando un sistema de coordenadas y resuelve los problemas geométricos por métodos algebraicos, donde las coordenadas se representan por grupos numéricos y las figuras por ecuaciones. Y bueno, abordaremos las temáticas anteriormente partiendo de esta definición, ¿no? Acá la parte más importante es lo que dice que vamos a representar por grupos numéricos y las figuras por ecuaciones. Es decir, que yo voy a tener una ecuación y mediante esa ecuación yo voy a tener que inferir qué figura geométrica es. Con el curso de geometría analítica vamos a poder aprender eso, ¿no? Bueno, en la definición también se habló de lo que son sistemas de coordenadas, y para definir un sistema de coordenadas vamos a tener la definición acá. Sistema de coordenadas cartesianas. Recordemos cómo se construye un sistema de coordenadas rectangulares. Trazamos dos rectas perpendiculares que se intersectan en el punto O, a cual se le llama origen. La recta horizontal es el eje de las abscisas o eje de las X. La recta vertical es el eje de las ordenadas o eje de la Y. Usando un segmento unidad conveniente, se divide cada eje de manera que los números enteros positivos queden a la derecha del origen sobre el eje X y arriba del origen sobre el eje Y van a ser positivos, ¿no? Los enteros negativos quedan a la izquierda del origen sobre el eje X y abajo sobre el origen del eje Y van a ser los valores negativos, ¿no? Mejor se entiende con un gráfico que lo tenemos a continuación, ¿no? Toda la definición acá lo podemos representar mediante esta gráfica. Como dijimos, el sistema de coordenadas cartesianas nace a partir de dos rectas perpendiculares, que es la recta Y, más conocido como eje Y o eje de las ordenadas, y la recta X o eje de las abscisas. La intersección va a ser el origen, el punto 0,0. A partir de aquí, imaginemos que no hubiera la recta Y. Entonces, si ese punto es el 0,0, el eje X va a funcionar como si fuera una recta numérica. Es decir, que los valores a la derecha del eje X van a ser los valores positivos y los valores a la izquierda del eje Y van a ser valores negativos. Lo mismo si no hubiera el eje X. El eje Y también va a funcionar como si fuera una recta numérica, ¿no? En la cual los valores superiores van a ser positivos y los valores inferiores van a ser los valores negativos. Ahora tenemos un punto, ¿no? Un punto tiene diferentes definiciones, pero en geometría analítica, un punto necesariamente infiere lo que es la ubicación en el plano cartesiano. Es decir, si yo tengo un punto, eso me va a reflejar la ubicación de un segmento o una figura en el plano cartesiano. En este caso vemos el punto 2,3. Para eso vamos a ver que tiene dos componentes, ¿no? El 2 y el 3. Y vamos a ver cómo se llaman esos componentes. El 2 se le conoce como coordenada X y el 3 se le conoce como coordenada Y. Entonces, si analizamos esos puntos, no siempre vamos a encontrar esos nombres de coordenada X o coordenada Y. Entonces, tienen nombres especiales. El 2 se le va a conocer como si fuera la abscisa y el 3 se le va a conocer como si fuera la ordenada. Es decir, el punto 2,3, la abscisa es el número 2 y la ordenada número 3. De manera similar, ¿no? En este punto, menos 3,1, la abscisa sería menos 3 y la ordenada sería 1. De la misma forma con el punto menos 1,5 y menos 2,5, ¿no? La abscisa sería menos 1,5 y la ordenada sería menos 2,5. Vamos a ver un ejemplo.
Dice, trazando el sistema rectangular y señala los siguientes puntos, ¿no? Y me dan diferentes puntos en la cual ya están ubicados en la recta numérica. Veamos acá, el punto 4,3. ¿Cómo voy a ubicar yo en mi sistema de coordenadas el punto 4,3? De la definición anterior vimos que el origen era la intersección de las rectas. Entonces el origen vendría a ser 0,0, donde está acá, ¿no? La intersección de la recta. Me dicen que yo tengo que ubicar el punto 4,3. Es decir, que la primera coordenada es el 4 y la segunda coordenada es el 3. Ahora, el 4 ya había explicado anteriormente que vendría a ser la abscisa, ¿no? La abscisa refiere al eje X. Entonces, si ese es el punto 0,0, yo voy a avanzar 4 unidades, 1, 2, 3, 4, y sería mi posición abscisa número 4. Pero, asimismo, también me dice la ubicación de la ordenada número 3. Es decir, acá va a estar mi ordenada 0, voy a levantar 3 unidades, 1, 2, 3, y acá sería mi ordenada 3, ¿no? Entonces, en la intersección del 4 y el 3, vendría a ser la ubicación del punto. El punto está ubicado en el 4,3. Y así tendrían que ubicar los posteriores puntos, ¿no? Si se dan cuenta, menos 1,5, ese es el centro o la intersección 0,0. Si yo quiero el punto menos 1,5, entonces primero está en la abscisa menos 1, entonces yo restaría menos 1 y me ubicaría acá. Y 5, entonces me desplazaría 5 unidades hacia arriba. Entonces 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y menos 1,5 se ubica acá. Lo mismo con los siguientes puntos, ¿no? Me dice, traza además el segmento de la recta que une los puntos menos 3, menos 1 con 5,6. Entonces, ubicando los puntos 5,6 y menos 3,1, me piden que trace el segmento. Entonces, el segmento es la unión de los dos puntos mediante una recta, ¿no? Bueno, mediante una línea, perdón. Entonces, vamos a unir los puntos y quedaría de esta forma. Ahora, vamos a entrar un poco a las definiciones de distancia entre dos puntos. Para encontrar la distancia entre dos puntos, y estamos suponiendo que los puntos sean P1 y P2, con las coordenadas X1, Y1 y X2, Y2, que no estén en la misma recta horizontal o vertical, construimos un triángulo rectángulo que tenga el segmento P1, P2 por hipotenusa. ¿Cómo se muestra en la figura? Las longitudes de los lados del cateto son X2 menos X1 y Y2 menos Y1. Vamos a ver la figura para entender mucho mejor. Esa es la figura, ¿no? Entonces, lo que quiero que vean acá es que del origen ha avanzado X1 unidades y Y1 unidades. Entonces, si yo me ubico acá, el punto sería X1, Y1. De la misma forma, el otro punto P2 se ha desplazado X2 unidades y Y2 unidades hacia arriba. Entonces, el punto P2 sería X2, Y2. Ahora, ¿cómo yo hallo la distancia? Si todo esto vale Y1 y todo esto vale Y2, entonces por diferencia eso sería Y2 menos Y1. ¿Por qué? Porque Y2 menos Y1 más esta distancia que es Y1 me da la distancia total que es Y2. Y de la misma forma con esta parte de acá, ¿no? Yo quiero solamente esta distancia, entonces si todo esto vale X2 y esto vale X1, la distancia de acá valdría X2 menos X1, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hemos formado un triángulo rectángulo y por el teorema de Pitágoras calcularíamos la distancia, ¿no? Distancia al cuadrado es la suma de cuadrado de cada cateto. Entonces, quedaría así, ¿no? La distancia al cuadrado pasa como raíz y me queda la suma de cuadrado de cada cateto. Acá lo ponen en valor absoluto, ¿por qué? Porque como estamos hablando de distancia, la distancia siempre es positiva, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la distancia siempre va a ser positiva, por eso se le toma como si fuera valor absoluto. Vamos a ver los tres tipos de casos de distancia entre puntos. En este caso, vamos a ver que el segmento AB está colinealmente paralelo al eje X. Entonces me piden calcular la distancia, ¿no? Entonces, con la fórmula anterior que vimos, la distancia entre dos puntos se va a calcular de la siguiente forma, ¿no? La variación de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 si las coordenadas son X1, X2, Y1 y Y2, ¿no? Entonces, para reemplazar de frente a la fórmula, voy a ubicar los puntos X2, Y2, Y1 y X1, ¿no? Entonces solamente sería cuestión de reemplazar. Para hallar la distancia sería X2 menos X1 al cuadrado, que sería 5 menos 2 al cuadrado.
más y2 menos y1 al cuadrado, que sería 3 menos 3 al cuadrado. Si se dan cuenta, el 3 menos 3 se va hacia 0 y me quedaría 5 menos 2. Y sería 5 más 2. 5 más 2 sería 7. 7 al cuadrado, 49. Con la raíz sería 7, ¿no? Porque estamos hablando de distancia, por lo cual el valor siempre tiene que ser positivo. Pero si se dan cuenta, como estos son puntos colineales, hay otra forma de calcularlo. Siempre que estén paralelos al eje X, entonces yo solamente voy a diferenciar las componentes de las abscisas. Es decir, la abscisa del punto A es 5. Entonces sería el valor absoluto de 5 menos el valor, la componente del punto B en la abscisa, ¿no? Sería menos 2. 5 menos 2. Y le estoy tomando el valor absoluto porque es de distancia y siempre tiene que salir positivo. Entonces, restando esos dos números, me saldría 7, ¿no? De la misma forma, si yo quiero calcular la distancia de BA, sería menos 2 menos 5. Sería menos 7. Pero como le estoy tomando el valor absoluto, salía 7. Es la misma distancia si yo calculo la distancia de AB o de BA. Hay que tener en cuenta eso. Y bueno, también se demuestra, ¿no? Si de acá a acá se ha desplazado 5 unidades y del X igual a 0 hacia el punto B se ha desplazado 2 unidades, en total, ¿cuánto distancia tiene? Tiene 7 unidades. Bueno, ahora vamos a analizar el caso 2. En el caso anterior vimos que este segmento era paralelo al eje X, ¿no? Entonces, el otro caso sería que el segmento sea paralelo al eje Y. De la misma manera, ¿no? Vamos a demostrar que con la fórmula va a salir igual que la otra fórmula abreviada. La distancia ya hemos visto que se calcula de la siguiente forma, ¿no? Entonces, poniendo los puntos X2, X1, Y2 y Y1, sería así. X2 y Y2 vamos a asignarle al punto A. Y Y1 y X1 vamos a asignarle al punto B. Entonces, calculando la distancia mediante la fórmula, nos saldría que la distancia vendría a ser X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Y bueno, la distancia de AB nos saldría 5. Y la otra forma es restando las componentes de las coordenadas, ¿no? 3 menos 2 sería 5. Se demuestra también de la misma forma. Si del centro al punto B se ha desplazado 2 unidades y del origen al punto A se ha desplazado 3 unidades, entonces la distancia total que tiene son 5 unidades, ¿no? Se pueden demostrar gráficamente por esta fórmula o por esta fórmula. Y ahora el caso 3, cuando no es ni paralelo al eje X ni paralelo al eje Y, el segmento AB. Entonces, eso sí necesariamente tiene que ser con la fórmula que habíamos visto, ¿no? Y para eso vamos a resolver un ejercicio que encontré, que dice, uno de los extremos de un segmento rectilíneo de longitud 5 es el punto 3, menos 2. Si la abscisa del otro punto es 6, hallar el valor de su ordenada positiva. O sea, acá ya me dan la distancia del segmento AB, que es 5. Y me dan un punto que es 3, menos 2. Entonces, cualquiera puede ser 3, menos 2. Pero si se dan cuenta, la ubicación exacta del punto 3, menos 2 sería 3 unidades positivas y desplazándome 2 unidades abajo con lo que es el eje Y. Entonces, la ubicación del punto sería acá. Y me piden que calcule el otro valor del punto 6. El otro valor es la abscisa del otro punto es 6, me dicen, ¿no? Y me piden calcular el otro valor del punto, que es el valor de la ordenada. ¿Y por qué lo pongo acá? Porque me dice que su ordenada es positiva. Entonces, el punto referencialmente tiene que ser acá. Bueno, y solamente sería cuestión de reemplazar, ¿no? Si la distancia es esta fórmula, entonces yo ya tengo el dato de la distancia. Sería solamente poner como variable la ordenada y tuviera una ecuación y una incógnita, ¿no? Entonces vamos a asignar de la misma forma la variable x2, y2, x1 y y1 para solamente reemplazar y sería de la siguiente forma, ¿no? La distancia del punto AB es x2 menos x1 al cuadrado, que sería 6 menos 3 al cuadrado, más y2 menos 2, y2 menos 2 al cuadrado. Pero y conozco la distancia B, que es 5. Entonces reemplazando, sería 5 es igual a la raíz cuadrada de 9 más y2 menos 2 al cuadrado.
Entonces, elevando al cuadrado a ambos lados para que se vea la raíz, y el 9 lo paso a restar, me quedaría 25 menos 9, igual el menos con el menos 2, se hace más 2, ¿no? Y2 más 2 al cuadrado. Entonces, operando esto, me sale 16, y eso sería el binomio al cuadrado, lo desarrollo y me sale de esta forma, ¿no? Y2 al cuadrado más 4y2 más 4. Y para tener una ecuación general de segundo orden, todo lo desplazo a la parte derecha y sería y2 al cuadrado más 4y menos 12, ¿no? Entonces, desarrollando esa ecuación puede ser por aspa simple, por otro método, si quieren, por factorización. Me salen dos soluciones. Y2 más 6 por y2 menos 2 igual a 0, ¿no? Entonces, acá me salen dos valores, si se dan cuenta, ¿no? Pero yo voy a tomar el valor positivo, porque el ejercicio me dice hallar el valor de la ordenada positiva, ¿no? Entonces, acá el primer valor de y2 es menos 6. Y también es un valor que corresponde, pero a mí me piden el valor positivo. Entonces, el valor positivo sería igualándolo a 0, que sería y2 igual a 2, ¿no? Y sería la solución del ejercicio 1. Ahora vamos a hablar de otro tema, que es división de un segmento en una razón dada. Entonces, la demostración lo pueden encontrar también en el libro de Matemática Básica de Carlos Veras. Nosotros vamos a aplicar directamente el teorema, que dice las coordenadas de un punto P que divide a un segmento cuyos extremos son P1, que las componentes son X1, Y1, y P2, que sus componentes son X2, Y2, la razón de un punto sería el punto 1 al punto P y sobre el punto P al punto P2. Esos son segmentos. Dicen que la razón está dada por la siguiente fórmula que vemos acá, ¿no? Que es muy importante. Entonces vamos a entenderlo mejor con un ejemplo de aplicación que vamos a verlo posteriormente, ¿no? Dice, el ejercicio 2, encontrar las coordenadas del punto P que divide el segmento determinado por A, 8,2, y por B, menos 5,7. En la razón 3/4. Entonces, desarrollando y ubicando los puntos, el punto A, 8,2, estaría ubicado en esa parte, ¿no? 8,2. Y el punto B, menos 5,7, estaría ubicado en la parte que indica acá. Me dice que un punto P va a dividir al segmento, un punto P, no conozco los componentes, tal que la razón va a ser 3/4. Entonces quiere decir que del punto A al punto P es como si fuera la razón de 3K, y del punto B al punto P es como si fuera la razón de 4K. Eso es lo que me quiere decir el problema. Entonces, desarrollando el problema, primero, ¿no? Me dan la razón que es igual a 3/4. Entonces, tenemos la fórmula acá. Solamente sería cuestión de asignar valores de x1 y x2, y1 y y2 para reemplazar directamente la fórmula, ¿no? Entonces yo puedo asignar al punto A como si fuera x1 y y1 sus componentes, y el punto B, y1, x2 y y2. Entonces, para reemplazar la fórmula directamente. Y bueno, lo que calcularía sería las coordenadas del punto P. La coordenada de la abscisa sería x1, que sería 8, más la razón, que ya me lo dan de dato, 3/4, por x2, que sería menos 5, sobre 1 más la razón. Entonces, operando esto, me sale 17 séptimos. Lo mismo con el punto Y. Sería y1, que sería 2, más la razón, que sería 3/4, por el y2, sobre 1 más la razón, que sería 3/4, ¿no? Entonces, operando esto, me sale el punto Y 29 sobre 7, ¿no? Y esas serían las coordenadas del punto P. Entonces, por lo tanto, se calcularía así, ¿no? Si me dan otro tipo de razón, solamente sería cuestión de reemplazarlo, y así se hace esos tipos de ejercicios, ¿no? Vamos a ver el siguiente caso, que es el punto medio. El punto medio también es un nuevo tema que vamos a ver, en la cual de la fórmula anterior vamos a partir, pero en este caso la razón ya no va a ser cualquiera, sino la razón va a ser una razón específica, que van a hacer que las mismas razones van a ir de K y K, ¿no? Es decir, si yo divido esto, al final la razón me va a salir que sea igual a 1. Es decir, que la distancia de acá y de acá van a ser iguales. Y bueno, si se dan cuenta, la fórmula quedaría solamente reemplazándola así. Si la razón es 1, entonces reemplazaría acá 1, y la misma forma, ¿no? El denominador también lo pondría como si fuera 1 más 1, y me quedaría la fórmula simplificada, que sería x igual a
x1 más x2 sobre 2. También se conoce como si fuera el promedio de ambos puntos, ¿no? De la misma forma con la componente y. Sería y1 más y2 sobre 1 más 1, porque la razón es 1, y sería la semisuma de las componentes y, ¿no? O el promedio. Y esta fórmula vamos a usarla también en otro ejercicio que vamos a ver. Ejercicio 4. Si el punto A es menos 2,3, es el extremo de un segmento cuyo punto medio es 4,5, calcule las coordenadas del otro extremo del segmento. Es decir, acá me dan el punto medio ya y el punto A. Y yo tengo que hallar a través de estos dos puntos el otro punto, que vamos a llamarlo B, con las incógnitas x2 y y2, ¿no? Entonces, de la fórmula anterior que vimos, sería cuestión de solamente asignar x1 y y1 al punto A y x2 y y2 al punto B, y el promedio ya lo tengo, que sería mi variable x y y. Entonces, reemplazándolo, sería mi punto A x1 con y1 en las componentes, y el punto B x2 y y2. Y x y y sería las coordenadas del punto medio. Entonces, x es igual a menos 2 más x2 sobre 2, ¿no? Que sería x1 más x2 sobre 2. Y conozco que x, o sea, la coordenada del punto medio es 4. Entonces, reemplazando, calcularía el punto 2. De la misma forma que vamos a calcular es el punto y. Y bueno, reemplazaríamos, tenemos la distancia de la coordenada del punto medio de y, que sería 5. Y bueno, vamos a calcular la coordenada y2, que nos saldría 3. Entonces, el punto B va a valer 10,3, ¿no? Esa es una fórmula para aplicar en este tipo de ejercicios. Ahora vamos con otras definiciones. Vamos a entrar ahora a lo que es la parte de la recta. Y bueno, vamos a empezar primero con lo que es ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación de una recta es el ángulo formado con el eje X. La medida del ángulo se toma en sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, que siempre se toma desde a partir del eje X hacia la recta. Y ese vendría a ser mi ángulo de inclinación, ¿no? Ahora vamos a ver la pendiente de una recta. Bueno, la pendiente tiene varias definiciones. Es una definición también del libro de Carlos Vera, que nos dice que la pendiente de una recta no vertical es un número que mide qué tan inclinada está la recta y hacia dónde está inclinada. Entonces, ese sería mi ángulo θ, el ángulo de inclinación, que por paralelismo también sería el mismo θ de acá. Entonces, la pendiente se define como si fuera la tangente del ángulo, es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero los valores serían del cateto opuesto, serían y2 menos y1, como eso yo lo expliqué anteriormente. Y del cateto adyacente sería x2 menos x1, ¿no? De esa forma se calcula la pendiente. Acá hay dos datos importantes. Si dos rectas son paralelas, sus pendientes son iguales. ¿Por qué? Porque van a compartir el mismo ángulo. Dos rectas paralelas comparten el mismo ángulo. Y si son rectas son perpendiculares, la pendiente será recíproco de la otra con el signo contrario, ¿no? Otro dato también que pueden saber es que la pendiente de una recta perpendicular no se encuentra definida, ¿no? ¿Por qué? Porque la tangente de 90 es indefinida, ¿no? Es un dato que pueden saber. Y aquí tenemos un ejemplo de pendientes, ¿no? Por ejemplo, este me punto 2,7 y el punto Q que es menos 1,3. Me piden calcular la pendiente de esta recta. Para no estar graficando, de frente lo calculan, reemplazando datos nomás, ¿no? Es la variación de los ejes, las coordenadas Y sobre la variación de las coordenadas X, que sería 7 menos 3 sobre 2 menos 1. Una notación importante es que si yo empiezo con este punto para la Y, también tengo que terminar en este punto para las X. Es decir, si yo resto 7 menos 3, no puedo restar menos 1 con menos 2. Tengo que restar menos 2 con menos 1. Entonces, eso es lo que está haciendo, ¿no? 7 menos 3 sobre 2 menos 1. Sale 4/3. De la misma forma, ¿no? Ese pendiente sería 4 menos 2 sobre menos 2 menos 1. Y de la misma forma acá, menos 3 menos 3 sobre 1 menos 2. Ahora, la forma de la ecuación de una recta, ¿no? La recta se puede definir por varias ecuaciones. La ecuación más común es la de punto pendiente, que es y menos el punto de paso que me dan de una recta es igual a m por x menos el punto de paso en la coordenada x que me dan del punto.
Es la forma más común que se emplea, pero también hay otras formas como si fuera la pendiente ordenada en el origen, ¿no? Que tiene esta forma. Y es igual a mx más b. Es decir, que el número que está acompañado de x va a ser la pendiente si se encuentra de esta forma la ecuación. Otra forma también son la forma cartesiana y la forma ordenada en el origen. Pueden verlas y la ecuación genera una recta que también se emplea mucho, que es de la siguiente forma, ¿no? AX más BY más C igual a 0. Si está de esta forma, yo puedo calcular la pendiente, que es menos A sobre B, y el punto de paso de la recta, que es menos C sobre B. Y acá un teorema adicional, que viene en muchos ejercicios, para calcular el área de un triángulo y me dan los vértices, ¿no? Entonces, normalmente la demostración también la pueden encontrar en el libro de Carlos Vera, pero la fórmula dice así, ¿no? Ustedes conocen la fórmula común que el área de un triángulo es la base, en ese caso el triángulo ABC, la base es BC, por la altura, sobre 2. Pero en geometría analítica también tiene su propia fórmula. Es decir, vamos a poner los componentes del punto A, A1, A2, y vamos a ir en sentido horario, A, B. Entonces, las componentes de B serían B1, B2. C, las componentes de C sería C1, C2. Y para calcular la determinante y para que sea una matriz cuadrada, añadiría solamente la unidad de acá, 1, 1, 1. Y resuelvo esta determinante y lo divido entre 2 y eso me daría el área del triángulo. Y bueno, vamos a aplicar el último ejercicio, el ejercicio 5, en la cual tiene varias preguntas para ver y desarrollar toda la teoría que hemos hecho. Me dicen que considere el triángulo de vértices A, B y C, y me dan los vértices, ¿no? Y me piden determinar A, el tipo de triángulo según sus lados, es decir, si es un triángulo equilátero, escaleno o isósceles, ¿no? B, su perímetro. Entonces, su perímetro yo lo voy a calcular una vez ahí la distancia de cada lado, ¿no? C, la pendiente de cada uno de sus lados. D, las coordenadas del punto medio del lado AB y la medida de cada uno de los segmentos determinados en ella. Y E, la medida de la transversal de la gravedad. Y ahí he puesto qué significa, ¿no? Es decir, la distancia entre el vértice C y el punto medio del lado opuesto. Entonces vamos a desarrollar cada pregunta. Y bueno, primero lo que tenemos que hacer es ubicar los puntos en el plano cartesiano, ¿no? Entonces, ubicando menos 4,6, estoy ubicado en esa parte. Menos 2,-1, estoy ubicado en esa parte. Y C, 0,4, estoy ubicado en esa parte. Como me dicen que son los vértices del triángulo, lo que yo tengo que hacer es unir esos vértices. Entonces, uniéndolo me quedaría este triángulo, ¿no? Ahora me piden el tipo de triángulo según sus lados, ¿no? Vamos a solucionarlo. ¿Cómo calculo el tipo de triángulo según sus lados? Yo les había dicho que los triángulos pueden ser isósceles, escalenos o equiláteros, ¿no? Pero ¿cómo yo sé si es uno de esos tres? Calculando la distancia de cada lado y luego comparando si son iguales, si son diferentes o si dos son iguales. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Para esto debemos calcular el valor numérico de cada uno de sus lados y ver de esta forma qué tipo de triángulo es. Primero vamos a calcular la distancia de AB con la fórmula que vimos anteriormente, ¿no? Sería la distancia AB es igual a la raíz cuadrada de menos 4 menos menos 2 al cuadrado, que es la variación de los X, más la variación de los Y, ¿no? Que es 6 menos menos 1 al cuadrado. Operando esto, sale que es raíz cuadrada de 53. Lo mismo con la distancia AC, que sería raíz cuadrada de 4 menos menos 0 al cuadrado, más 6 menos 4 al cuadrado. Y operando esto me sale raíz de 20. Ahora con el último punto que es CB o BC, lo puedo calcular a la distancia de la siguiente forma, ¿no? 0 menos menos 2 al cuadrado más 4 menos menos 1 al cuadrado. Y esto me da raíz cuadrada de 29. Entonces, si se dan cuenta, los tres lados tienen valores diferentes, por lo cual el triángulo sería escaleno, ¿no? Si hubieran sido dos lados iguales, hubiera sido isósceles. Y si hubieran sido todos sus lados iguales, hubiera sido equilátero. Ahora vamos a ver la pregunta B, ¿no? Piden su perímetro. Como ya tenemos el valor de cada lado, entonces solamente sería sumar los lados, ¿no? Porque el perímetro es la suma de
todos los lados del triángulo. Bueno, ahí tenemos los lados y sería solamente sumar para calcular el perímetro. Ahora la pregunta C era la pendiente de cada uno de sus lados. Entonces, si dan cuenta, aparte de que son lados de triángulo, también son segmentos. Pero si esos se hubieran prolongado más, se transformarían en rectas, ¿no? Entonces, saben que todas las rectas tienen pendiente, excepto las que son perpendiculares al eje X, ¿no? Entonces, como sabemos que los segmentos también son rectos, vamos a calcular la pendiente de cada uno de sus lados, ¿no? Entonces ya habíamos visto la fórmula para calcular la pendiente, entonces sería asignando los valores nomás, ¿no? Sería Y2 menos Y1, primero de AB, ¿no? Y2 sería 6 menos menos 1 sobre menos 4 menos menos 2. Y el valor sería menos 7 medios. De la misma forma del valor de AC. AC sería diferencia de y sería 6 menos 4 sobre menos 4 menos 0. Y eso sería menos 1 medio. Y lo mismo con la pendiente de BC o CB. 4 menos menos 1 sobre 0 menos menos 2. Y la pendiente me sale 5 medios. Esa sería la respuesta para el ejercicio C. Ahora vamos con el ejercicio D. Me piden las coordenadas del punto medio del lado AB y la medida de cada uno de sus segmentos determinada en ella. Entonces, me piden el punto medio de ese segmento nomás, ¿no? Y esa fórmula era fácil. Se las pongo acá para que recuerden. Entonces, solamente sería el promedio de estos dos componentes, ¿no? Sería menos 4 menos 2 sobre 2, que sería menos 3. Y lo mismo con el eje, con el componente Y. 6 menos 1 sobre 2 sería menos 5 medios. Entonces, el punto medio sería menos 3,5 medios. Ahora, la distancia AP sería, porque me piden la medida de cada uno de los segmentos. Entonces, como ya conozco estos componentes, sería solamente calcular la distancia KK o la distancia de KK, ¿no? Aunque como ya había calculado anteriormente el valor del segmento AB, solamente sería dividir entre 2. Pero para que vean que con la fórmula de distancia de punto también se puede demostrar, sería solamente calculando menos 4 menos menos 3, que es el valor de X del punto medio, más 6 menos 5 medios, que es el valor de Y del punto medio, al cuadrado cada uno, ¿no? Y el valor también sale efectivamente raíz de 53 medios, ¿no? Que hubiera sido lo mismo dividirlo entre 2. Y lo mismo con el valor de P, ¿no? Sale raíz de 53 medios. Ahora la pregunta E. La medida de la transversal de la gravedad. Y ahí dice lo que significa, ¿no? La distancia entre el vértice C y el punto medio. Para esto ya habíamos calculado el punto medio, ¿no? Que era menos 3,5 medios. Entonces, la distancia solamente sería 0 menos 3, menos 3 al cuadrado, más 4 menos 5 medios al cuadrado. Operando esto me sale raíz de 45 medios. Y esa sería la solución del ejercicio 5, ¿no? Bueno, y gracias por su atención. Vamos a seguir con la clase de circunferencia posteriormente. Y de parte de Sam, saludos chicos.